Astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas está Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Astele.tv. Hoy tenemos un tema que naturalmente es candente porque pues, durante el actual sexenio se ha recaído en un asunto que habíamos pensado que se había superado, que era la cuestión de la confianza, concretamente empresarial. Y para analizar este tema, pues hemos invitado a quien ha sido empresario toda su vida, incluso pertenece a una familia de destacados empresarios, don Salvador Ortega, que además pues, es el ombudsman empresarial que está reconocido por la OEA. Don Salvador, qué gusto que esté con nosotros. El gusto es mío, Enrique. Gracias por invitarme y esperemos que pueda dar una opinión favorable a ti y a todo tu auditorio que nos hace el favor de escuchar, pues para poner las cosas un poquito más en claro. Hemos de comentar que estamos de fiesta, pues el programa este mes cumple 6 años y además nos ha ido muy bien en el rating, don Salvador. Felicidades, ya lo vi. Aplausos para todo el equipo, ¿verdad? Que es lo que hace que el programa cada día suba más y esperemos que con nuestro granito de arena la audiencia se fortalezca. Pues con invitados como ustedes, lo que ha permitido que el programa crezca y aprendamos todos de conocimiento, experiencia como el de usted, don Salvador. Gracias. Pues vamos a comenzar con una presentación que tradicionalmente es el programa elabora, justamente para analizar temas que tratamos aquí. Aquí tenemos una imagen de anteriores programas que hemos tenido el gusto que esté con nosotros. Así es. Aquí está tardando un poco en ponerse en función de vista completa. No sé por qué. Ahora sí. ¿Sí se ve bien, don Salvador? Sí, ahí está una de las reuniones que me hizo el favor de invitarme para hablar del tema el año pasado, si mal no recuerdo. Y mire, aquí nos está estorbando aquí el título. ¿Cuándo se recuperará la confianza? Como con anticipación lo anunciamos. Y tenemos la tradición de presentar una introducción. A lo largo de la historia, el derecho a la propiedad y el patrimonio de los mexicanos ha sido amenazado no solo por guerras, revoluciones, desastres naturales, crisis, crimen organizado, etcétera, sino por prácticas autoritarias de gobernantes que concentran el poder para buscar perpetuarse en él o para preservar políticas favorables a una élite estatista y partidocrática y a costa de las clases que generan y proveen la riqueza. En particular, empresarios y emprendedores arriesgan su capital, trabajo, patrimonio y muchas veces hasta su integridad física y se la juegan por México. Por ello resulta fundamental preservar la confianza. Ahora veamos dónde está el origen de lo que podemos llamar la desconfianza. Justamente
incertidumbre de la propiedad y monopolios del Estado. Como sabemos, en el artículo 27 constitucional establece lo siguiente: la nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Vean, esto es fundamental porque no es un derecho de la propiedad absoluto, como en otros países o incluso en México, en la Constitución del 57, que tanto se admira a Juárez, que se olvida que en esa Constitución, pues el derecho a la propiedad es un derecho sin establecer condicionamientos. Aquí se ve claramente cómo hay un condicionamiento. La nación, que en el contexto de la Constitución es el Estado, y en el contexto del régimen político es el presidente, ¿sí?, el que estableció este condicionamiento a la propiedad, y que durante décadas pues estábamos en manos de que algún presidente, ¿verdad?, decidiera expropiar, porque en la Constitución se establece esa posibilidad. Y luego el artículo 28 dice: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Aunque la Constitución se establezca, sabemos que los monopolios siempre son pues condicionamientos de la propiedad. ¿Cómo ve esto, este marco constitucional, don Salvador? Yo lo veo un poco ventajoso para el político en el poder y desfavorable para los empresarios y todos los que invertimos en nuestro país por necesidad o por salir adelante con nuestro negocio. No ver riesgoso que estemos en manos de alguien que se sienta intérprete de la nación, que tenga todo el poder del Estado y que eso pues pone en riesgo la propiedad en cualquier momento. Imagínense, usted tiene un terreno y resulta que quieren hacer alguna carretera y pues pasa por su terreno. Entonces el gobernante en turno puede expropiar su propiedad con las manos en la cintura y se lo paga pues no a un precio comercial, sino pues al precio, al precio que a final de cuentas quieran darle a uno, ¿no, don Salvador? Sí, se ha visto en algunas expropiaciones que me ha tocado ver que el gobierno paga de acuerdo a la evaluación que tiene el predial. Usted sabe que los prediales hace muchísimos años tenían aproximadamente un 10% sobre el valor comercial del predio. Pero yo creo que el sentimiento de la Constitución de 1917 y estos artículos fue bueno. El país necesitaba crecer, necesitábamos tener carreteras, comunicaciones y demás, y claro, se necesitaban expropiar los lugares. Lo que realmente me aterra y lo que realmente me preocupa es los últimos cambios que ha habido en este sexenio, en el cambio, en el que tratan al empresario como si fuera un delincuente. No es posible que ellos digan que nos pueden equiparar con la delincuencia organizada. No es posible. La delincuencia organizada son criminales, ¿verdad?, que están violando la ley, y los empresarios somos gente que produce, que da empleos, ¿verdad?, que paga sus impuestos al gobierno. No nos puede comparar con los criminales y aplicarnos incluso la pena de cárcel, la prisión preventiva oficiosa que ellos le llaman, y luego aún así, a donde entra claramente la extinción de dominio. Eso creo que es lo que ha ahuyentado muchas inversiones en México y ha creado una incertidumbre tremenda, y lo digo en carne propia. Iba a venir una empresa a México con nosotros, ¿verdad? Y se fue mejor a Houston, iba a crear 700 fuentes de empleo, y dijo: no, con esta incertidumbre me voy, no puedo invertir en el país 100 hectáreas que iban a comprar, y nosotros le íbamos a hacer una bodega de 30,000 metros para hacer un nuevo sistema de desbaratamiento de los vehículos automotrices. Pero vea, Salvador, ¿por qué se dice que la nación es la dueña de la propiedad? Yo pensé que el dueño de la propiedad pues era el propietario, no una entidad abstracta que es la nación, porque queda sujeto a interpretación. O sea, en la Constitución la nación pues, pasa como una ecuación: la nación igual a Estado. Y luego, si en el régimen político es presidencialista, pues la cabeza del Estado, que es el poder ejecutivo, pues concentra mucho poder. Entonces Y resulta que el presidente es el que decide finalmente lo que se considera la nación. Entonces, ese es el problema de la Constitución.
de que no, o sea, que no hay un artículo que establezca con toda contundencia, o sea, hay uno que dice que la propiedad es inviolable, pero se refiere más en términos de si hay algún jurídico, sí, policiales, digamos. Sí, Pero no hay un artículo donde se diga que todos los ciudadanos tenemos derecho a la propiedad, que es algo pues inviolable, intocable, y que nadie puede hacerlo solamente en determinadas circunstancias. ¿Cómo ve este asunto? Yo creo que nos ha faltado a la representación patronal, que son todas las cámaras, incluyendo al Consejo de Coordinación Empresarial, trabajar en el legislativo para que esa ley o ese artículo se puedan cambiar y que tácitamente el propietario sea uno como persona y no tener esa incertidumbre tan grande que hemos vivido con eso durante décadas. Y veamos, durante décadas hemos vivido. Y digamos, se llegó al extremo de lo que sucedió en lo que le llaman la docena trágica, el periodo negro de Luis Echeverría y López Portillo, cómo se dio la concentración del poder, cómo se somete el Congreso, cómo manejan discrecionalmente la riqueza pública, la economía ficción, el populismo, que derivaron, ¿verdad?, en la estatización, endeudamiento, despilfarro, el clima antiempresarial que se dio en esa época, recuerda el asesinato de Garzazada, la violencia y la impunidad. ¿Cómo vio este periodo negro en la historia? Usted que muy lo vivió triste. Muy intensamente, Salvador. Muy triste porque no es posible que doctrinas extranjeras que han demostrado su fracaso estén en nuestro país tratando de seducir a la población, muchas veces a la raza que dicen que sea ignorante, sobre nuevas políticas que han sido un desastre en otras naciones. Yo estoy convencido, y no porque sea empresario, de que el mejor sistema de redistribución de la riqueza es el capitalismo. No es perfecto, claro, porque solamente Dios es perfecto. Este sistema el hombre lo creó. Y como este gobierno lo ha criticado mucho el neoliberalismo, sí, efectivamente, pero el político ha fallado, porque tendría que incidir en políticas públicas para que fueran a hablar con los grandes empresarios, las grandes transnacionales, para que hicieran una inversión, ¿sí? Que no sea totalmente productiva como las otras inversiones. Es decir, que si Oaxaca requiere hacer una inversión de de hospitales, pues que los hagan. Y al ser esa inversión, la iniciativa privada generaría empleos, generaría fuente de riqueza y que no fuera totalmente productiva, sino que fuera una especie de inversión social. Y esto no solamente ocurre en México, ocurriría en toda Latinoamérica, donde yo lo he hecho en Washington. Lo podríamos hacer en Salvador, lo podríamos hacer en Nicaragua, lo podríamos hacer en tantos países que para evitar esa ola que nos viene de inmigrantes y que pasa por México, es por falta de inversión del sector privado y por falta de inversión del sector público. Es decir, las cabezas que manejan al país es el capital y el político. Los dos se deben de poner de acuerdo y han fallado drásticamente en todo el hemisferio. Pero vea, Con sus raras esa crítica al neoliberalismo olvida que muchos de los problemas vienen justamente de ese presidencialismo imperial. Recuerde la frase de Echeverría: las finanzas se manejan en los pinos. Cómo el presidente concentró en su persona el manejo financiero del país y cómo ese manejo financiero unipersonal nos llevó a la crisis del 76, nos llevó a que se diera un clima antiempresarial, donde se dio el asesinato, ¿verdad?, de un patriarca del empresariado, cómo, se acabó el desarrollo estabilizador, se generó inflación, un endeudamiento terrible, y muchos de los que actualmente nos gobiernan están añorando esa etapa en que el presidente tenía todo el poder. O sea, ahorita tiene un gran poder político, pero no tiene el poder económico que tuvo Echeverría López Portillo, cuando el Estado tenía todas las riendas del poder. O sea, desgraciadamente esa gran concentración de poder del presidente pues nos llevó a un ciclo de crisis sexenales
ya que la confianza se perdiera durante toda una generación de mexicanos tuvieron que sufrir lo que se gestó en estos años 70, Salvador. Sí, verdaderamente yo creo que el sistema, Enrique, ha fallado desde la cabeza. Es decir, recuerda que la Organización de Estados Americanos se supone que está para incidir en políticas internacionales a través de los tratados que México ha firmado y ratificado, así como México, todos los países que han firmado el debido proceso, empezando, perdón por el error, desde los derechos civiles que se firmaron en 1948. Es decir, todos los países que la firmaron y ratificaron, pues deben de dar los primeros pasos para garantizar la propiedad y la libertad, que es muy importante, la libertad del ser humano, ¿no? No nos debe de mantener libres de temor y de la miseria. La Declaración Universal de Derechos Humanos, eso es lo que nos da una fuerza, ¿verdad? Para que no haya la migración que tenemos tan grave en toda Latinoamérica, incluyendo a México. Ahora, justamente una lucha histórica es por hacer de México un país de leyes. Después de siglos, finalmente llegamos al punto en que México está reprobado en Estado de Derecho, y aquí a mano izquierda se ve apenas se ve un numerito que dice .45. Ese es el promedio, después de que se manejan distintas variables, donde México está reprobado en Estado de Derecho. No se cumplen las leyes, no se cumplen las reglas, y esto es terrible para la inversión. Vea a escala latinoamericana, porque pues no les gusta que nos comparen, a muchos no les gusta que nos comparemos con Europa, quisieran que nos compararan con África o no sé con qué región del mundo, pero simplemente a escala latinoamericana, vemos como México está en el lugar 26 de 30, o sea, estamos casi abajo en el promedio de Estado de Derecho, Salvador. ¿Por qué el no cumplimiento del Estado de Derecho ahuyenta la inversión? Sí, Enrique, hace 3 años se puso en contacto conmigo a través de su secretaria, y después tuvimos un desayuno, el magistrado presidente Edgar Eleazar. Y me dijo: Salvador, tú lo arreglas todo por la paz, porque nos hicimos amigos en los informes de derechos humanos. Y ahí lo conocí. Recuerda que él llevó 2 periodos y medio. Y entonces me dice: oye, tenemos la justicia alternativa para que los empresarios, en vez de que se vayan a juicio y que dejemos de estar tan alto en el Estado de Derecho, pues vamos a implementar la justicia alternativa. Y así fue. Recluté yo en la Coparmex a 25 abogados liderados por su servidor para sacar 25 abogados de mediadores privados certificados con fe pública, para que todas las empresas afiliadas a la Confederación y los que no fueran, que tuvieran algún problema con las empresas de la Confederación, pasaran por un mediador privado, se solucionara, como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito, y entonces el Estado de Derecho fuera un poquito más derecho, valga la redundancia, ¿no? Hicimos esto y yo me di cuenta que en México una gran parte de abogados, no quiero generalizar, no cumple con llevar las leyes al pie de la letra. Trata siempre de sacarle dinero a la empresa y al otro. Es vergonzoso, ¿verdad?, que, no sé, la barra mexicana de abogados, los abogados de empresas y otras asociaciones que existen, no haya una reglamentación para calificar a los abogados. Creo yo que la corrupción somos todos, es decir, desde la iniciativa privada hasta los políticos. Y así me han manifestado en Washington, Salvador, se requiere 2 personas para ver corrupción. Le dije: bueno, déjame decirte que tengo mucha experiencia en esto, y hay veces que los políticos forzan al empresario, ¿verdad?, para que entre a la corrupción haciéndole una extorsión. Un ejemplo: no le pagan la factura si no aceitas la maquinaria. El empresario, que tiene que pagar las nóminas, que tiene que pagar la materia prima y los impuestos, se ve extorsionado por el político y le tiene que dar ese diezmo que tú sabes era muy famoso en nuestros tiempos, y el empresario pues era extorsionado, y a eso le llaman corrupción.
Bueno, Claro, con raras eh, excepciones. eso ahorita vamos a ver lo de la corrupción, pero antes de que ver la corrupción, justamente algo de una de las causas de que no se cumpla el Estado de Derecho es que se hagan leyes arbitrarias y cambiantes. Sí, Recuerde la famosa estatización de la banca, sí, claro, o sea, claro, como fue un decreto claramente anticonstitucional, así es. pero pues fue voluntad del presidente, o sea, ahí está claramente el presidente como el dueño del país, o sea, Sí, los presidentes de México se sienten como los reyes en en el pasado, porque justamente fue Carlos V el primero que se apropió de los territorios y de él dependían todas las concesiones que se tuvieran. Entonces, esa tradición imperial la han asumido los presidentes y la estatización de la banca fue algo muy flagrante. Y luego otras cosas que también yo pienso que ahuyentan la inversión tiene que ver con las leyes fiscales. Es impresionante sí, cómo están cambiando todos los años, Salvador. sí, claro. En el caso específicamente del presidencialismo, como tú le llamas, pues tú lo sabes que desde que Lázaro Cárdenas casi lo instituyó, una presidencia imperial, ¿verdad? Y por la presidencia pasa todo. Los senadores, es más, hasta nombran los posibles ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo una violación a los tres poderes que deben de existir libres y soberanos en cada país occidental. No puede ser que el presidente, hasta presidentes municipales y gobernadores, les dé el dedazo a su sucesor como él dio y viceversa. Es decir, es una falta de democracia tremenda que creo yo en el 2000 se rompió, ¿verdad? Muchos dicen que por la tibieza del presidente Cedillo, no creo. Yo creo que el presidente Cedillo verdaderamente fue para mí un héroe, el dejar que, tú lo sabes, los medios de comunicación crecieron mucho en ese sexenio de él. Intervino mucho ya la prensa, tanto escrita como hablada y televisión, tanto radio y televisión, que entonces originó el cambio y vino Vicente Fox a gobernarnos, rompiendo esa atadura que tenía del imperialismo del PRI durante muchas décadas. El país ha sido volcado, ¿verdad?, por hombres de una manera que el empresario se ve descontrolado porque pues está en ascuas a lo que diga el presidente, ¿sí? Y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque somos todos mexicanos y todos tenemos que colaborar para que México tengamos mayor crecimiento económico, tengamos mayores fuerzas de trabajo y mejor remuneración a los trabajadores. Todo Latinoamérica vive ese problema. Los trabajadores en México realmente tienen un sueldo de miseria. Tú lo sabes que la Confederación ha impulsado mucho a que el salario fuera 99 y después fuera 125. Aún así se queda corto. Aún así se queda corto porque una gran parte de empresas pagan un dinero fiscal y otro dinero por fuera. ¿Qué te puedo decir? El 80% de las empresas seguramente. El mismo gobierno les da empleados, les da un sueldo y luego les da un bono. ¿Sí? No, tenemos que ser transparentes, tenemos que declarar lo que realmente se paga. Y muchas empresas sí lo hacemos, pero muchas empresas no lo hacen. ¿Y cuál es la problemática? Que el gasto social es muy grande. Ahora tú sabes que muchas empresas no lo pueden pagar, que yo represento a las pymes, no es que no quieran, no lo pueden pagar, Enrique. Entonces, por ejemplo, te voy a poner en los años 90, el cambiar un auto en la Ciudad de México, te cobraban el traslado de propietario, ¿verdad? Como se llama en el bien inmueble, el traslado de dominio, el traslado de propietario. Y te cobraban un dineral. ¿Qué es lo que pasaba? Que en los 90s y en los 80s, la mayoría de los vehículos particulares vendidos no estaban a nombre de la persona. Eso para el gobierno no tenía el padrón real. No podía tomar decisiones y poder hacer las cosas correctas. Llegó un último gobernante que fue del PRI, que dijo vamos a cambiar por 100 pesos el alta y por 100 pesos la baja, y automáticamente el padrón cambió. Ahora más del 90 y tantos % ya circulan los vehículos a nombre del propietario. Lo mismo podría ser en el Seguro Social y lo mismo podría ser en el Infonavit,
que podrían poner, tú sabes que hay dos leyes del Seguro Social, la del 73 y la del 97. Cuando en el 94 fue el derrumbe, que ya sabes que se le llama, que se cayó pues toda la economía, se tuvieron que modificar las leyes sociales, desaparecieron los fondos del Seguro Social y se trabajó en esta ley del 97, que acaban de modificar, que yo le doy aplausos, ¿verdad? Porque esa ley del 97, para que un joven se jubilara, tenía que tener 1.200 semanas. Era verdaderamente catastrófico, porque yo lo he vivido, trabajé en muchas empresas y no lograba yo juntar las 1.200 semanas. Por ahora los jóvenes va a pasar lo mismo. Acaban de hacer la modificación y lo bajaron, sin más no recuerdo, a 700, 750 semanas. Un aplauso para todos los sindicatos y para el Consejo Coordinador Empresarial que intervino, porque esa es justicia social. Bueno, eso Sí, fue pero iniciativa, aún así, fue iniciativa de empresarios, no así del es. gobierno, fue un plan Yo lo sé. empresarial. Y sindical, los sindicatos también cooperaron mucho. Acuérdate que nuestro gobierno debería de ser tripartita: representación patronal, representación obrera y representación política. Bueno, pero antes de pasar ya a lo actual, ¿cómo ve este asunto de los impuestos? Porque se acusa que los empresarios pues eluden o evaden impuestos, pero eso es ver nada más una consecuencia de que a final de cuentas, y eso hay que verlo históricamente, lo que ha provocado grandes problemas es de cómo el Estado quiere vivir de la sociedad, de cómo el Estado finalmente es un órgano parásito de quienes generan la riqueza. Y eso lo podemos ver desde la colonia, como las reformas borbónicas, con leyes que buscaban extraer la riqueza de América, provocaron la independencia. Y luego, pues los conservadores del siglo XIX, también recuerde que los conservadores fanáticos de imponerle impuesto al número de ventanas de una casa, hasta cobraban por las mascotas, en Y fin, así pasó. o sea, el Estado extorsionaba a la sociedad y de ahí que la sociedad reacciona y por eso se elude o evade impuestos. Mira, nosotros venimos de una familia empresarial desde 1904. Cuando yo estaba chico, me causó sorpresa ver las ventanas de la casa de mi abuelo cerradas con tabique, porque la ventana pues era de cantera muy bonita. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué están cerradas las ventanas? Dice, porque de aquel entonces un gobernador un presidente o un gobierno en el cual cobraban, como tú dices, impuesto por tener ventanas. Dije, no puede ser, ¿sí? Así es, ¿verdad? Recuerda tú que de aquel entonces, en 1904, pues no existía el Seguro Social, no existía Infonavit, no existía Fonacot, no existía nada. O sea, el país sí ha avanzado, el país sí hemos tenido instituciones muy fuertes que nos ha costado a todos los mexicanos crearlas, ¿verdad? Porque el gobierno no pone el dinero, el que pone somos nosotros. Entonces, una vez que fue avanzando la familia, pues se constituyó verdaderamente posterior a los años que serán 20, el Seguro Social, en los 30 se fortaleció y fue creciendo, ¿verdad? Hasta llegar a los años 90, que fue cuando en el 94 se cayó el país, el error de diciembre, que todo el mundo sabemos que así fue. Se perdieron muchos ahorros, yo perdí muchos ahorros que tenía ahí y el presidente Cedillo salió porque recuerdo, si más no es, estaba el presidente de Estados Unidos que nos ayudó, Clinton. Clinton, para salir del problema. Yo creo que ahí Cedillo se dio cuenta, ¿verdad?, de la problemática que teníamos en el país, los empresarios y toda la sociedad, que necesitábamos cambiar el país. Relajó él, le dio mucho entrada a la prensa, ¿verdad? Y vino el cambio, porque además que la gente estaba ya enfadada, como ocurrió ahora, ¿sí? Como ocurrió exactamente ahora con López Obrador, explota el que todo el mundo estaba enfadado del PRIAN, ¿verdad? Y que el voto verdaderamente fue porque la gente ya no creía en esos partidos. Sin duda, esa crisis del 94-95 impulsó la democratización de México. Así es. Y también fue muy importante que con Cedillo se lograra la estabilidad macroeconómica Así es. que tanto habíamos anhelado desde tiempos de Echeverría, Sí, pero tuvo que pasar un cuarto de siglo para lograr eso. sí, así es. Ahora,
Comentaba hace unos minutos sobre la corrupción, que todos sabemos que es un problema crónico, endémico, desde la colonia hasta la actualidad. Y México pues se ha destacado por ser de los países más corruptos. En este mapa aparece en color naranja y solo los que están en rojo, como Venezuela, son más corruptos que México. Y eso en términos empresariales se tiene como consecuencia, aquí se ve alguna cifra, dice corrupción reduce en un 5% la inversión de la iniciativa privada y genera un 5% de pérdidas en ellas. Se dice que la corrupción cuesta al año el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo ve estas cifras, don Salvador? Alarmantes, y yo creo que se quedan cortas. Mira, yo pertenezco, como tú sabes, a la Organización de Estados Americanos, y en el año de 1994 fue la primera convención interamericana contra la corrupción. Se firmó en Miami, México la firmó y ratificó, y se ha ido cada día creciendo, pues, a tal grado que nació el MESICIC, que es el mecanismo para seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Incluso yo estuve presente cuando vino una visita in situ en el año 2016, si mal no recuerdo, vino la OEA con Brasil y creo que fue Haití. Estuve yo presente con el Consejo Coordinador Empresarial y con la Cámara Internacional de Comercio, y vinieron a visitar a México para ver el grado de corrupción. Pero la OEA ve el grado de corrupción desde el punto de vista gobierno, es decir, vinieron a revisar que los empleados públicos fueran probos, es decir, que no tuvieran ninguna demanda de robo, que realmente cobraran lo que decía el salario, que los seleccionaran de una manera que no tuvieran antecedentes pues de indicios de corrupción. Pero la corrupción más allá que eso. En el año de 2016, en la Asamblea de Santo Domingo, se hizo un nuevo convenio, que es el que estoy yo impulsando, para que se cumpla en todo el hemisferio. Debemos las organizaciones no gubernamentales cooperar con nuestros hermanos políticos, así lo digo yo en Washington, porque todos somos mexicanos y todos tenemos que contribuir y trabajar por un México mejor. No debemos de romper lanzas ni pelearnos de que unos son malos y otros son buenos. Yo creo que tanto el sector privado como los políticos han fallado. Nos han fallado enormemente a todo el pueblo de México porque hemos confiado en ellos, ¿sí? Y todo el mundo tenemos hijos y nietos que queremos dejar un mejor país. México podría estar muchísimo mejor que estamos ahorita si no hubiera el problema de corrupción. Pero, por ejemplo, en Guatemala, cuando estuve yo allá y tuvimos allá la asamblea, al año el presidente de la República de Guatemala se fue a la cárcel. Aquí en México, tú sabes, la Constitución protege al presidente, que están a punto de cambiar, en el cual el presidente es intocable. No le puedes juzgar, ni mucho menos meter a la cárcel. Yo creo que sí debemos de cambiar ese párrafo de la Constitución para que todo mundo seamos iguales. Es decir, que nadie esté por encima de la ley. Y a mí me da mucho gusto, a veces voy a los países europeos y a donde el presidente de la República a veces va por la calle en los países bajos más avanzados y saluda a la gente normal o lo ve como un ciudadano normal. Ahí tienes a Lech Walesa, por ejemplo, que era de obrero, subió jefe de obrero y llegó a la presidencia de la República y entregó el poder. Polonia ha subido enormemente. Tú vas a Hungría y es extraordinario. Después de que la URSS soltó a esos países, han crecido enormemente, nos han rebasado enormemente. Y ellos escasamente tienen 20 años, ¿verdad? 25 años de haber salido al capitalismo, ¿no? Al gobierno occidental. Y sin ir, Yo creo que esas son las comparaciones que debemos de hacer. Y sin ir a parámetros europeos, simplemente veamos Uruguay como Pepe Mujica, ¿verdad? Dejó el poder, ¿no? Y regresó a su Sí, casita ahí en su rancho chiquito, ¿no? sí, En su mismo Volkswagen de siempre, sí, ¿no? sí. Yo nomás recuerdo lo que dijo Lech Walesa en un programa de Jacobo Zabludowski. Yo les recuerdo a los políticos que van a dar cuenta a Dios. Que no se crean que lo que están haciendo se lo van a llevar. No hay dinero que puedan comprar para entrar al reino de los cielos. Eso lo dijo Lech Walesa con Jacobo Zabludowski. ¿Por Muy qué? bueno, muy bueno. Porque, claro, ¿por qué?
porque necesitamos que todos tengamos ese espíritu de hermandad y de querer a México. Una manera de querer a México es colaborar, abrirse, ser paciente, ser democrático, ser tolerante, no creerse dioses ni unos ni otros. Todos somos mexicanos y todos vamos a morir. Por eso es que yo represento al Ombudsman Empresarial y trato de impulsar esta figura, porque yo para México pedí 2,446 ombudsman como yo, para que podamos colaborar en todos los niveles de gobierno, para tener una inversión, para que se lleve agua a los ranchos a donde la gente a veces no la tiene, agua potable, y es uno de los derechos de la Declaración Universal, que no obstante hace 70 años y no lo podemos cumplir. Tú lo sabes, tenemos 2,446 municipios y de esos 2,446 municipios existen aproximadamente 50,000 rancherías que a veces no tienen un doctor o una enfermera que ayude a una señora que está teniendo un parto. Se siguen muriendo señoras, se siguen muriendo niños porque no hay suero oral. Es un desorden. No estamos cumpliendo la Declaración Universal de Derechos Humanos que está firmada y ratificada por México. Y el único que los puede hacer cumplir es el pueblo de México. ¿A través de quién? De la gente que quiera a México y que tenga el poder de incidir en políticas públicas con nuestros hermanos políticos. Y lo vuelvo a repetir, son hermanos políticos porque querramos o no, son mexicanos. Y tenemos que convencerlos. Tenemos que convencerlos, Enrique, porque esa es la política. Convencer al adversario que el sistema de nosotros es la mejor redistribución de la riqueza. Si no nos convence a uno a otro, pues no llegamos a ningún acuerdo. Perdón. Sí, no. Me parece justo lo que señala. Ahora, aparte de la corrupción está la violencia y la impunidad, que es un fenómeno que pues, ya tenemos como 30 años, por lo menos, que la violencia está fuera de control y en gran parte es por la impunidad que existe. El año pasado se ha hablado de más de 35,000 muertos. Este año es posible que se rebase esta cifra. Y como se ve aquí la impunidad, vea, México está a un nivel de que solamente Honduras y Belice hay más impunidad que en México. O sea, es impresionante cómo no se hacen cumplir las leyes y cada vez hay más feminicidios, cada vez hay más homicidios, cada vez hay más criminalidad. ¿Cómo esto ahuyenta? ¿No es algo que ahuyente la inversión, Salvador? Claro que sí. Mira, lo más grave de esto es que yo presumo que desde los años de Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas de Gortari se agrava. En algunos gobiernos, no quiero generalizar en algunos, había la complacencia, ¿verdad?, de algunos gobernantes o presidentes municipales para que la delincuencia, llámese drogadicción, o llámese trata de personas, o llámese, ¿qué te digo?, todo lo que es criminalidad. Puedes envolver todo. Yo creo que se ha agudizado con la complacencia del gobierno. Tú lo sabes hoy en día, cuántos presidentes municipales no han matado, porque el crimen organizado les dice o plomo o muerte. Es decir, los pone contra la espalda y la pared. ¿Sí? Entonces, famoso derecho de piso. Es el derecho de piso, pero ese no lo aplican los empresarios. ¿Sí? Entonces, la impunidad, por ejemplo, a los ministerios públicos y a los jueces, los criminales van, contratan buenos abogados y si está mal hecha la consignación del Ministerio Público, los jueces pueden dejarlos en libertad. Pues falla el debido al proceso. A veces el debido proceso o a veces llega el criminal y le dice al juez, o plomo o dinero. ¿Qué prefieres? ¿Te doy dinero o te doy plomo? Entonces ahí lo están sobornando, lo están corrompiendo. Y en muchos casos, ¿verdad? Ha crecido en México la criminalidad tanto como es Tepito, como es Tláhuac, como es Iztapalapa, porque hay una complacencia del gobierno.
No puede ser que en un día que llegan trailers llenos de marihuana y demás en Tepito y rápido desaparezcan, y lo mismo ocurre en Tláhuac. No puede ser que la autoridad no lo sabe, sí lo sabe. Lo que pasa es que ya viste ahorita qué pasó con el jefe de policía, cómo lo atacaron, ¿verdad? Ahí entra lo que yo te decía, o plomo o dinero. Entonces, Terrible, terrible eso. entonces, nosotros hemos creado este sistema, porque es un sistema, la complacencia del gobierno, y a veces no complacencia, sino amenaza que tiene el mismo gobierno, los mismos funcionarios, porque también tienen familia y también tienen hijos, ¿verdad? Entonces, creo yo, ¿verdad?, que tenemos que poner un alto, precisamente interviniendo la sociedad privada, que somos más los buenos que los malos, ¿sí? Y encarcelar. Y entonces, a los que están malos, pues mira, esta es la problemática que hay en el país. Nuestro presidente dice que todo es por falta de oportunidades en las rancherías y en los pueblos. Estoy de acuerdo con él. Por eso te decía que ha faltado que el político hable con el empresario para que haga una inversión, no productiva, pero sí social, en Oaxaca, en Chiapas, en El Salvador, en Guatemala, en esos lugares a donde se requiere inversión, porque al final y al cabo ahí está todo el dinero. Mira, hay un tratado internacional que se llama, lo está haciendo Alemania y Inglaterra, y se llama beneficiarios finales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tú sabes, hay convenios internacionales de impuestos, a donde dicen ya estoy pagando el impuesto en Estados Unidos, y no es cierto, lo estoy pagando en México y no es cierto. Y pasan capitales por unas oficinas, así como lo hizo este señor de Veracruz, que creaba empresas falsas y a las personas les pedía su IFE, y era una casita donde mandó 30 o 40 o 50 millones de pesos. Pues, tú dices, no es posible. Lo mismo ocurre a nivel internacional. Llegas a Nueva York y dices, por aquí pasaron 17,000 millones de dólares. No puede ser. Se llama beneficiarios finales. ¿A dónde va ese dinero? Ese es un tratado internacional que está trabajando la embajada de Inglaterra y de Alemania. Ya llegó a México, parece que ya lo firmó México, tenemos que ratificarlo, pero nos va a llevar muchos años. Así ocurre en México, ¿sí? ¿De qué manera podemos prevenir? Porque lo que yo hago y quiero es prevenir la corrupción. Mira, el año pasado el señor López Obrador ejerció 5 billones, si mal no recuerdo, 450,000 millones. Este año está ejerciendo 6 billones, alrededor de 350,000 millones de pesos. ¿En dónde está el dinero, Enrique? ¿Quién vigila? ¿Quién ve a dónde se va? Un solo hombre no puede. El señor Obrador no puede. Hay total opacidad. No puede controlarlo. Antes de ese punto, no lo puede controlar además. Es algo fundamental que menciona. Pues antes de que empezara el sexenio nos llevamos la sorpresa de que se canceló el nuevo aeropuerto, una obra que llevaba más del 30%, y aparte del quebranto que significó esto, pues fue un golpe durísimo a la confianza empresarial, Salvador. Sí, claro, mira, nuestro presidente dice, o el gobierno, para no echarle o achacarle al señor López Obrador, el gobierno dice y generaliza que ahí había corrupción. ¿Ok? ¿Cuántos han ido a la cárcel por esa corrupción? Ahí tenemos dinero todos, porque si mal no recuerdo dijeron que se habían ido, creo que ahí los Afores y mucha gente invirtió ahí. Entonces yo creo que hay que sentarse a la mesa, ¿verdad? Con toda la paciencia, planear el beneficio del país. Para eso le pagamos al presidente de la República y todos los funcionarios. Y lo que me dijo, ¿qué nos dice de la consulta que hicieron y que se canceló Constellation Brands? ¿Qué nos dice de eso? Pues vea las cifras. Todo el mundo lo sabe, y tú lo sabes, ilegal. Todos los medios de comunicación. Sí, todo el mundo lo sabe, toda la prensa. Sí, toda la prensa verdaderamente lo condenó. Es una consulta a modo, ¿verdad? No intervinió el INE como debería de ser, pero eso es por falta de quehacer político. El político está para hacer política, y la política es convencer al adversario, en este caso es convencer al pueblo, porque es el pueblo que está de por medio, convencer al empresario, que es el que invirtió, de por qué sí y por qué no.
y no nomás tomar determinaciones unilaterales, como si fuera, como tú dices, el presidencialismo, que fue con lo que iniciamos, no puede ser. Si esa presidencia imperial que es ahora como la quieren instaurar otra vez, no puede ser. Pero a ver, corríjame en una cosa. De acuerdo a estas convenciones que ha firmado México con la OCDE, por ejemplo, donde se dice que si hay corrupción se puede cancelar un contrato, yo preguntaría, ¿se probó que hubiera corrupción en estos casos? Porque también en el caso de Constellation Brands se dijo que había habido corrupción. Es muy fácil señalar que haya corrupción, pero es muy difícil probarla. Claro, mira, no recuerdo el país, si es Nueva Zelanda, a donde el gobierno ha hecho que en 30 años el país casi sea número uno. O sea, el ingreso per cápita es extraordinario porque dejan que la inversión ahí esté. Yo siempre he recriminado, a ver, tienes la inversión, inviértela en el país. En Estados Unidos tú compras y creo, si mal no recuerdo, tienes 90 días para invertir sin pagar un centavo de impuesto, siempre y cuando lo reinviertes en tu país. Es lo que nos hace falta en México, que podamos ir reinvirtiendo para que el país crezca, no sacar el dinero del país, ¿verdad? E invertirlo para que haya más fuentes de empleo, mejor redistribución de la riqueza, pero un solo hombre no lo puede, ¿sí? Tiene que sentarse con los hombres que saben hacer redistribución de riqueza, con los hombres que pagan un salario, con los hombres que sabemos qué es ganar un peso, para que podamos decirle, mira, yo creo que lo mejor para el país es esto, este es mi plan, y si no, dime por qué no. Por eso insisto, tenemos que tener 2,446 ombudsman, uno en cada municipio, y uno por estado, y uno en la presidencia, para que veamos el mejor camino para el país. Que no volvamos a tomar ese presidencialismo imperial que estuvo durante 25 años o 30 años, ¿verdad? Dicen que desde Lázaro Cárdenas, y que yo no lo creo porque así lo manifestó, si mal no recuerdo, escritor, Krause. creo que Enrique Krause, dijo que desde que fue desde Cárdenas. Yo creo que sí tuvimos buenos presidentes extraordinarios, como fue Miguel Alemán, como fue Ruiz Cortines, como fue López Mateos, como fue Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? Pero, mi pueblo y muchos, nos llegaron las carreteras y nos llegaron la luz y nos llegó, y de repente se para. ¿Cómo ve Se para el país y empieza la corrupción con Echeverría. ¿Cómo ve la ley de extinción de dominio, que es una ley expropiatoria? Porque a cualquiera puede ser acusado de que su propiedad estuvo vinculado al crimen organizado, por ejemplo, y uno tiene que demostrar, o sea, vea, uno lleva la carga de la prueba cuando es el que acusa, el que tendría que demostrar que yo soy culpable, no yo demostrar que soy inocente. ¿Cómo ve este tipo de leyes, don Salvador? Mira, desastrosa. Esa extinción de dominio, nada más te digo, viola el artículo 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucional, en el cual es la presunción de inocencia, y deja a la persona en un completo estado de vulnerabilidad. Entonces tú dices, además pueden vender sin que exista sentencia firme en su contra. Lo anterior es un proceso penal que tú dices, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde estaban los representantes patronales antes de que se aprobara esta ley? Porque hay un borrador. ¿Dónde están los que hacen presencia en la Cámara o en las cámaras para que diga, oye, esto no puede pasar? Es una violación completo, ¿verdad?, al Estado de Derecho, ¿verdad? Bueno, acuérdate que las cámaras tienen un presidente, el Consejo Coordinador tiene un presidente. ¿Dónde están los que están influyendo, incidiendo en políticas públicas en las cámaras antes de que pase la ley? No después de todo lo pasado. Pues, ¿a qué? Estamos teniendo un poco problemas de audio. Sí. Algo muy grave es que se vino la crisis y el gobierno no ha implementado ningún rescate del aparato productivo, de la inversión y del empleo. Este es otro golpe brutal contra la confianza. ¿O cómo ve, don Salvador? Sí, mira, desgraciadamente nos vino esta epidemia
nos pegó a todos, independientemente al micro y pequeño empresario más. Estamos en semáforo rojo todo el país y estamos trabajando, ¿verdad? Porque en caso de que no trabajáramos, esto puede ser un levantamiento social y lo sabe perfectamente bien el gobierno. La gente vive al día. ¿Cómo es posible que la gente viva al día? Solamente nuestro Señor Jesucristo, perdón que hable por él, puede llevar ese alimento y esa comida y esa redistribución de la riqueza a todo un país. Yo estoy verdaderamente asombrado porque el gobierno no hace nada, ni lo va a hacer. Lo único que queremos es que nos deje libres de temor, ¿verdad? Que nos proteja. Y eso se agrava. Me hicieron un estudio en la OEA, lo hizo la Cámara Internacional de Comercio, y yo les moví el tapete diciendo yo que en México teníamos un verdadero terrorismo fiscal. Hicieron el estudio y dicen, y se agrava más ahora con el crimen organizado, porque ahora ya no le tienes miedo a Hacienda, sino también le tienes miedo al crimen organizado por el derecho de piso, por los secuestros y tantos delitos que sufre el empresario. Pero, o sea, en los países han dedicado varios porcentajes del Producto Interno Bruto al rescate. En México ¿Sí? no llega ni al 1%. Y recuerden lo que dijo el presidente, pues los que tengan que quebrar, que quiebren. Oye, eso Sí, es claro. o sea, cada quien se rasque con sus propias uñas. Pues eso es lo más neoliberal que puede haber en la vida. Claro, Ni claro. Salinas fue tan neoliberal. Sí, claro, claro, porque a final y al cabo, ahora sí que como dice que se haga la justicia del Señor en los güeyes de mi compadre, ¿sí? No, tenemos que como gobierno ver la problemática que realmente tenemos. Mira, yo propuse en Washington y aquí en México cuando todo estaba Videgaray, 5 años de ciernes. Es decir, una tarjeta que le dieras al micro y pequeño empresario para que no lo molestara el gobierno. Es decir, las instituciones, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, el Infonavit, que le dieran 5 años de fuerza para que creciera, porque son los que dan 8 de cada 10 empleos. Los micros pequeños empresarios seguramente darán como 4 o 5. La economía, tú lo sabes, oficialmente dicen que es el 58%. Yo creo que estamos en el 65% de la economía informal. ¿Sabes lo que es eso? No puede ser que los empresarios que tenemos el otro 25% mantengamos al país. ¿Qué pasa con ese 65%? O vamos a ponerlo fácil, 58% que dice el gobierno, esté fuera del sistema cuando usan las carreteras, usan las escuelas, usan el agua potable. Así es muy cómodo. No, luego al todo gobierno esto... le ha fallado. Cuando yo fui síndico federal de Hacienda, Sí, lo perdón, escucho. No, lo escucho. sí, mira, cuando yo fui síndico federal de Hacienda, por ahí del año 2002, 2003, había como el 30%, 35% de economía informal. Ya se duplicó. Quiere decir que todos los programas que ha instituido el gobierno han fracasado. ¿Por qué? Porque no le preguntan al que crea empleo. Ellos son políticos, no empresarios, que le pregunten a los empresarios. Son los que generan empleo. Zapatero a tus zapatos. Y luego, ¿Sí? El gobierno no puede manejar algo que no conoce. luego toda esta No es situación, autoridad allí, es autoridad en otras causas. Toda esta situación ha derivado en que México está con alto riesgo ¿Perdón? de... Toda esta situación ha derivado en que México puede perder el grado de inversión. Esta pérdida del grado de inversión, ¿cómo incide en la confianza empresarial, don Salvador? No, muchísima, muchísima. Yo conozco muchos empresarios que tienen el negocio, dicen ya no lo quiero hacer, y venden el negocio, ¿verdad? Que se lo compres, por ejemplo, alguien que hizo en un edificio, ya tiene los permisos, ya tiene el terreno, le va a ganar a lo mejor 10, 15 millones de pesos, y te lo vendo. ¿Por qué? Yo así no puedo trabajar, porque no sé el día de mañana que me lo vayan a expropiar. Ahí lo tienes, como la iniciativa que iba a pasar, de que no podías pedir aval, de que no podías pedir ¿cómo le llaman? Un mes de renta, que no le podías dar un incremento a la renta, que no le podías pedir lugar porque tienen derecho a la habitación. Voy de acuerdo, pero eso lo tiene que otorgar el gobierno, no la iniciativa privada. Para eso está el Infonavit, ¿verdad? El Infonavit nos ha costado a los empresarios un dineral y nos va a costar con esta modificación que hace rato la dijimos, ¿verdad? Esta modificación que se va
desde ahorita que el 5.5 aproximadamente hasta el 15.5, que no es de un sopetón, sino es gradualmente como va a instaurarse esa medida social. Esa es una medida social para que haya más dinero en el Infonavit. Ahora el Infonavit tiene mucho dinero. A mí se me es inconcebible que a un obrero, que a un empleado, le cobren intereses de su dinero, cuando el Infonavit básicamente es de nosotros, igual que el Seguro Social, es de los trabajadores. ¿Y por qué te van a cobrar dinero? Está como las autopistas. Cuando Jacobo Zabludovsky también entrevistó por ahí de los años 70, si mal no recuerdo, al secretario de Economía de Alemania, dice, oye, ¿por qué no cobran allá las autopistas? Dice, ¿cómo les voy a cobrar si es dinero de ellos? ¿De dónde se hace la autopista? Del dinero del pueblo. ¿Cómo les voy a cobrar la autopista? Fue un problema gravísimo. Le llamaron la atención a Televisa, le llamaron la atención a Jacobo Zabludovsky por haber sacado ese programa. Bueno, después de que tardamos 25 años en recuperar la confianza, ahora que cayó el Producto Interno Bruto 18% en el segundo trimestre y que se da todo un clima antiempresarial, ¿cuándo cree que retorne la confianza? ¿Cree que esta crisis ha derivado en que toda una generación de mexicanos esté perdida? Yo creo que sí. Si nuestros hermanos políticos no nos sentamos a la mesa y planeamos algo justo y real para el beneficio del país, es muy, muy riesgoso y peligroso un levantamiento social. No hay dinero, no hay empleo. ¿Sí? Verdaderamente por eso es que lo metieron en semáforo naranja cuando realmente los muertos siguen diario, cuando realmente la contaminación sigue diario. Es peligrosísimo. No sé en qué vaya a pagar, en qué vaya a parar, perdón, pero sí es un problema muy grave que el gobierno, yo creo que ya tomó cartas en el asunto. Por eso es que dijeron, pues vámonos a trabajar. Se calcula que para abril se va a perder el grado de inversión. Eso significa que cada vez nos va a costar más trabajo conseguir financiamiento. La inversión extranjera pues se va a alejar. El gobierno se va a acabar el fondo ese de estabilización, ya se lo va a acabar el próximo año. O sea, el país va en una deriva muy peligrosa de que nos vamos a quedar sin capitales, sin préstamos. ¿De qué vamos a vivir, don Salvador? Mira, yo creo que país tenemos mucho, seres humanos tenemos mucho, tecnología tenemos mucho. Lo único que hace falta es ponernos de acuerdo. No hay ni enemigo, ¿verdad?, que vencer. Tenemos que hablar y sentarnos, como dice el Señor, como Dios manda. A ver, ¿qué es lo que necesitamos hacer para el desarrollo del país? ¿Cuánto pones tú y cuánto pongo yo? Recuerda que nosotros somos los que ponemos, ¿sí? Y de acuerdo a lo que pone, yo quiero integrar a ese 60% de economía informal, pero de una manera amable. La gente cuando quiere darse de alta, no se da de alta. Y yo represento al micro y pequeño y dice, están locos, me están pidiendo esto y esto, ¿cómo creen? Y la gente se va en la informalidad, porque le están pidiendo tantos, bueno, como dice el chiste, ¿verdad? Hasta los apuntes de su abuela de cuarto año de primaria. Es decir, son tantos los requisitos para afiliarse como que la gente desiste. Son tantos los impuestos que debes de pagar, la gente desiste. Y cada día la economía informal está creciendo. Eso es muy grave. Que lo vean claramente. Del año 2000 al año 2020 que tenemos, es el 60%, si no es que más. Tenemos que meterlos a que trabajen por México y que les den esos 5 años de ciernes de una manera amable, libertad, y que no le tengan miedo al gobierno. El gobierno debe ser amigo del pueblo, amigo del empresario, amigo del que invierte, amigo del que trabaja por el bien del pueblo y para bien del pueblo. Amigos, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho a don Salvador Ortega que haya estado con nosotros. Pues como siempre quedan muchos temas en el tintero y pues próximamente haremos algún otro programa con algún tema más específico. Don Salvador, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Estoy a tus órdenes, Enrique. Ojalá mi granito de arena sea para incidir en algunas políticas públicas y este programa que hoy miércoles se dará a la opinión pública, mueva los corazones de algunas personas para que lleguemos a un México mejor. Amigos, hasta la próxima y sigan quedándose en casa. Gracias. Amigos. Astele.tv
www.tele.tv.